Traigo esta palabra que tengo en mi corazón que he titulado multiplica. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Multiplica. Necesitamos multiplicar lo que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? Quiero hablarles de la necesidad de multiplicarnos en otros. Hablar de la tarea de reproducirnos en otros, ¿no? Para que ellos a su vez se inviertan en otros. Esa es la dinámica de la historia de la humanidad desde un principio. Uno reproduce, ¿no?, lo que uno es, uno reproduce lo que uno sabe, uno reproduce lo que uno ha vivido, uno transmite de manera natural, ni siquiera tiene que ser intencional, de siéntate ahí que te voy a compartir algo. O sea, conviviendo con otras personas, hay una transmisión de algo que uno le pasa a la siguiente persona. ¿Cuántos están conmigo? Hay un legado, mis amados, de verdades, de valores, de revelación, de entendimiento, de conocimientos, de técnicas que uno adquiere en el correr de la vida, que uno tiene que bajársela a la siguiente persona. Todos tenemos que estar conscientes que estamos en una encomienda de multiplicarnos. Digan conmigo, multiplicarnos. Si pueden ir conmigo a Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Yo sé que este versículo está en pantalla. Segunda de Timoteo 2:2 dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, un joven ministro encargado de una de las obras que Pablo había iniciado. Pablo lo dejó allí para que pastoreara esa comunidad nueva de creyentes. Era para Pablo un hijo, porque de manera reiterada Pablo, cuando se dirige a Timoteo, le dice hijo amado, amado hijo, hijo espiritual. Evidentemente Timoteo, que cuando leemos su historia de cómo Pablo entra y se encuentra con Timoteo en su pueblo natal, Hechos capítulo 16, no escucha el buen testimonio de Timoteo y lo asume como parte de su equipo ministerial. Y evidentemente Pablo jugó un papel de mentor, digan conmigo mentor, donde Pablo lo tomó bajo sus alas y caminó con él. Y de lo que Pablo había recibido, Pablo lo invirtió y se lo comunicó a Timoteo. ¿Están conmigo? Y oigan lo que le dice Pablo a Timoteo, según de Timoteo 2:2. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. O sea, Pablo le está diciendo, yo te he transmitido un marco de referencia, obviamente, alrededor de la persona de Jesús, que no fue que yo me lo inventé, que un cuento de hadas, un programa de televisión. No, 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 de fuentes confiables. O sea, lo que yo te estoy comunicando, o sea, tiene base, se puede constatar que así fue, que así es. Dice, te he bajado a ti, te he comunicado a ti estas enseñanzas, estas verdades. Ahora enseña estas verdades a otras personas que sean dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Están viendo la línea de, de delegación y de transmisión, no, de vida de una persona a otra? O sea, yo, Pablo, te lo comuniqué a ti. Comunícaselo a otro que a su vez se lo comuniquen a otro. ¿Están conmigo? Entonces, necesitamos, hermanos, entender que a eso estamos, entre muchas otras cosas, dedicados y encomendados a vivir nuestras vidas, de bajar vida a los demás, de multiplicar lo que Dios ha depositado en nosotros. Cuando nosotros nos negamos a recibir de otros, ¿saben lo que pasa? Nosotros nos estancamos y nos morimos. Cuando no somos capaces de, de recibir lo que el otro tiene para darnos, cuando usted cree, no, yo lo sé todo, yo
tengo lo que yo necesito, muchas gracias por tu amabilidad, pero no necesito lo que tú quieres aportarme, ahí mismo estamos fritos. Una de las enseñanzas de la Academia Bíblica, somos enseñables. Ahí se lo adelanto, ¿no? Uno de los principios de nosotros como congregación, somos enseñables. We don't know it all, no lo sabemos todo. Necesitamos siempre tener un corazón abierto para recibir de parte de los demás. Cuando nos negamos a darle, hermanos, a otros lo que Dios ha depositado en usted, ustedes saben lo que pasa. Nosotros matamos a la generación de turno. Nosotros inmovilizamos, we lame, o sea, nosotros le restamos a la generación presente la capacidad de abrir sus alas, de en el hoy, en el mañana y en el pasado mañana poder real y efectivamente correr con la antorcha que nosotros le estamos pasando. Si nosotros nos negamos a transmitir de manera intencional, digan conmigo intencional, porque ya decía que de manera natural uno está siempre transmitiendo ondas comunicacionales, ¿no? O sea, de manera natural, pero de manera intencional, hermanos. Tú poner personas debajo de tus alas, tú decidir caminar con determinadas personas y decir, yo voy a adoptar a esta persona. Yo voy a asumir a esta persona. Yo me voy a invertir de lo que yo tengo, yo le voy a dar a esta persona. Como vamos a ver, hermanos, esto se ve reflejado a lo largo de toda la palabra de Dios. Esto se ve reflejado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Personas abrazando y dejándose acompañar de personas en quien se están invirtiendo. Cuando usted se niega a recibir, usted se está matando y se está evaporando, hermanos, sin darse cuenta. Pero cuando usted se niega a dar, usted está matando a la generación de turno y a la próxima generación, porque no le estamos impartiendo lo que Dios nos ha impartido a nosotros. ¿Están conmigo, amados? O sea, necesitamos, es como en otro contexto, ¿no? Que dice, da por gracia lo que por gracia han recibido. O sea, realmente, ¿cuántas cosas no nos ha dado Dios en materia de, como decía yo, verdades, visión, valores, revelación, entendimiento, conocimientos, técnicas, how-tos? O sea, si tú no eres capaz, hermanos, de transmitir eso a la próxima generación, para que como Jesús, que deseaba que la próxima generación fuese mejor que él. ¿Están conmigo, amados? Como Jesús que decía, yo soy la luz del mundo. Él era la luz del mundo, absolutamente. Pero en un momento dijo, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes van a hacer obras, decía Jesús, mayores. Ustedes van a tener un alcance. Jesús se limitó a un área geográfica sumamente pequeña. O sea, de ahí no salió. Pero sobre los hombros de esos 12 hombres, hermanos, exceptuando a Judas, ¿no? Y Matías, que asumió su puesto. O sea, sobre los hombros de esos 12 hombres y toda esa generación de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, envejecientes, que abrazaron la fe en Cristo. Cuán grande ha sido el puje del evangelio, ¿sí o no? Qué grande el alcance del evangelio, que hasta la fecha de hoy, no del 2024, vemos a una iglesia y un evangelio que sigue corriendo. Como decía Pablo en una de sus cartas, oren por mí para que el evangelio siga corriendo. Hermanos, el evangelio no lo detiene nadie. Si usted deja caer la antorcha, ¿saben lo que va a pasar? Dios lo va a movilizar para que la recoja y siga corriendo con ella. O sea, la palabra de Dios no se va a detener por su negligencia. Ahora, hermanos, cuando uno entiende, yo tengo sobre mis hombros la encomienda de multiplicarme. Es como cuando uno lee en el libro de Génesis, en el inicio, que una de las encomiendas literales era que se reprodujesen, ¿no? Que se multiplicasen, ¿no? Que no se quedasen siendo solamente hombre y mujer, sino que tuviesen hijos y los hijos tuvieran hijos y los hijos de los hijos tuvieran hijos. O sea, y por eso en la palabra de Dios se habla de generaciones.
Hermanos, pero no solamente en materia de reproducirnos como raza humana, reproducir el don, los talentos, los conocimientos, la visión, la revelación de quién Dios es y de quién Dios es en nuestra vida es de suma importancia. Necesitamos, hermanos, nosotros no ser de los que matemos la generación en turno y la próxima generación por quedarnos con brazos cruzados. La historia de la humanidad es una que consta de un relevo. Digan conmigo relevo. Un relevo. Hoy yo estoy, es como el vuelo de los gansos, ¿no? Hay un ganso that has the lead, o sea, que lleva la punta y los demás le están cayendo atrás, pero hay un momento donde cae atrás y otro asume el liderazgo, ¿no? Desde esa flota de aves. Usted, hermano, tiene que saber que usted tiene la responsabilidad de no acaparar todo lo que Dios ha depositado en usted y llevárselo a la tumba. Usted necesita invertirse, no pensar en el mañana, cuando usted falte, cuando usted no esté, para que otro pueda correr. Ok. Para que otro pueda correr, hermanos. Para que otro pueda correr con lo que usted ha depositado en él o en ella. Pienso en el libro de los Hechos, capítulo 13. Búsquenlo porque ese no está en pantalla. Hechos, capítulo 13. A partir del verso 26. Oigan lo que dice con respecto a David, un gran hombre en su generación, un hombre evidentemente marcado por flaquezas, debilidades, horrendas aristas de la rueda de su vida, pero una persona, hermanos, que pudo poner su fe en el Señor, pudo experimentar el perdón, el arrepentimiento y el perdón de parte de Dios, y que dejó un legado, dejó una marca en su generación. Oigan lo que dice a partir del verso 26. Hermanos, este es Pablo escribiendo, ¿no? Perdón, Hechos 13. Sí, Hechos 13 a partir del verso 26. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Ese público que está mencionando aquí es parte de ese público que atestigua y sustenta el mensaje de Pablo y la fe y el evangelio que se propagó en ese entonces. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues, pues, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió y fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. ¿Qué resalto de este pasaje, hermanos? Que David en su momento
vivió su legado, dejó su huella en su generación, que es lo que nos dice. Dice, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, la versión Reina Valera dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Hermanos, usted está sirviendo al Señor de acuerdo a su voluntad en esta generación en que Él está colocado. Porque si años después se iba a hablar de un Jesús, hijo de David, hermanos, David tenía que haber cumplido sus propósitos para que, siendo una pieza de los antepasados del ayer y de un ayer muy remoto, fíjense cómo hay una referencia y un link, ¿no? Un enlace directo a la persona de David. Y no solamente de David, cuando usted lee la genealogía de Jesús, ahí hay hombres, hay mujeres, hay prostitutas, hay gente de mala vida. O sea, y de allí, hermanos, sacó Dios a su Hijo amado. ¿Están conmigo, amados? Necesitamos nosotros vivir este presente sabiendo, hermanos, que hay una encomienda de nosotros transmitir, pasarle el batón a la siguiente generación. Y esto no es para hacerse, bueno, cuando yo esté en mi lecho de muerte, que se me acerque a la cama, que yo le voy a dar el batón con mucho gusto. No, hermanos. O sea, no es una inversión que usted va a hacer de firmar un documento en los últimos instantes antes de usted tomar su último suspiro. Es desde ya. Tenga usted 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, le incluido, doña Gertrudis. Eh, 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 no importa lo que usted tenga, no de edad, usted está llamado, mis amados, a invertirse desde ya, with no time to lose, como decía un amigo mío, no, sin tiempo que perder. No necesitamos invertirnos en esa siguiente generación. Esa siguiente generación va a depender de ti. El nacimiento de Jesús, que estaba muy orquestada alrededor de la persona de David, hermanos, requirió que un David got it together, que David, o sea, se empantalonara y entendiese su razón de ser en su momento en que recorrió esta tierra. Yo pienso en mi nieto Luca, que no está aquí hoy, no hace falta. Pienso en Luca, que cumple 2 años en esta semana, dicho sea de paso. Mi oración, yo soy cristiano, como quien dice, vamos a decir, de segunda generación, porque viene directamente de la fe que mi mamá cobró en su momento, siendo yo un muchachoncito. O sea, y ella transmitió, así como leemos de Timoteo, la fe no fingida que hubo en tu abuela y en tu mamá. O sea, así igual mi mamá me transfirió a mí, no solamente a mí, a mi hermana Eva, que estaba dando anuncio aquí de los jóvenes, a mi hermano, nos transmitió las verdades del evangelio que le había impactado a ella, nos lo comunicó a nosotros y nosotros lo entendimos y lo abrazamos. Y aquí estamos, nosotros los 3 hermanos, caminando en los caminos del Señor, una segunda generación. Y ahí yo veo a mis hijos, ¿no? Que están aquí sirviendo, cantando, o sea, y caminando con el Señor, amando al Señor, creyendo en Dios, viviendo y abrazando las promesas de Dios para su vida. Una tercera generación, ¿no? Caminando, fruto de mi mamá. Aquí estamos nosotros los hijos, y ahora están los hijos nuestros. Y Luca, ¿no? Que no va a heredar la fe. O sea, le tocará a él en su momento que nosotros le transmitamos la realidad de Dios y la fe de Dios, donde where he gets it also, donde él lo entienda también y diga, yo no quiero servir al Dios de mis padres. Yo quiero servir al Dios que yo he venido a conocer personalmente, ¿no? Y lo sirvo no porque yo lo he heredado, porque mi abuelo era pastor. De nada le va a servir que su abuelo haya sido pastor. De nada le va a servir que sus padres eran miembros activos de la fe y del reino de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que responder a nuestra fe, porque la fe y la transformación de vida no se hereda. La fe y la transformación de vida es algo que uno adquiere en su momento,
porque uno se topa con la realidad de mi condición caída, nuestra naturaleza pecaminosa, y entendemos que en Jesús está la respuesta al perdón que necesitamos. ¿Cuántos están conmigo? De modo tal, hermanos, que uno recibe de aquellos que juegan un papel de mentor, digan conmigo mentor, aquellos que están influyendo sobre mi vida, uno recibe, hermanos, una impartición o que nos atrae a Dios o que simplemente de manera neutral no nos hace ni cosquilla. ¿Quién eres tú? ¿Estás tú multiplicando lo que Dios ha depositado en ti o lo tienes durmiendo? Se habla de mentor como aquel que juega un papel de consejero, un papel de guía, un papel de maestro, con la visión de formar en ti no un mero paciente, estudiante, oveja, sino para hacer de ti, hermanos, otro mentor. ¿Están conmigo, hermanos? Que cuando uno piensa en mentor y discípulo, no, maestro, discípulo, hermanos, todos estamos llamados a ser maestros. Todos estamos llamados a sentarnos a los pies de alguien que uno ha identificado como un mentor que se está invirtiendo en mí. Pero a la vez tenemos que sentarnos y que otros se sienten debajo de mí, sobre quien yo voy a depositar. Yo recibo de alguien por acá, pero deposito por este lado algo en los demás. ¿Cuántos están conmigo? Este es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy, hermanos. La necesidad de nosotros abrazar a alguien de manera intencional para nosotros invertirnos en ellos. Una definición que yo leí por ahí de mentor también era, me gustó cómo se dice en inglés. Decía, a mentor is someone whose hindsight enriches your foresight. O sea, sumamente profundo. Dice, el mentor es aquel cuya retrospectiva enriquece tu previsión, o sea, tu porvenir. Y eso es lo que es invertirse en los demás, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentamos de manera natural, porque no hay de otra, ¿no? Porque yo sé que hay padres, o sea, que no han devuelto a sus hijos porque no encuentran el recibo, ¿no? Eh, pero aquí lo cogen sin recibo, así que devuélvalo, se lo tiene que devolver. Eh, aquí, aquí hay padres que se han sentado con sus hijos y le han dicho, mi hijo, llévate de mí. O sea, cuando tú ibas, ya yo había ido y vuelto 6 veces. Eso por lo menos yo me recuerdo a mi abuela y mi mamá diciéndomelo. No, o sea, y nos tratan, try to knock some sense into us. O sea, tratan de impartirnos un sentido común, un entendimiento, una revelación, porque ya ellos han transcurrido la carretera en que estamos. Porque ya ellos han visto los resultados del camino en que vamos y nos están tratando de advertir, mi hijo, por ahí no es. O sea, y nos tratan de impartir sabiduría de sus canas. Hermanos, necesitamos entender que el relevo de las generaciones depende, hermanos, de la inversión que tú hagas en otros. Empresas mueren por un pobre relevo. Partidos políticos mueren por un pobre relevo. Siempre pongo de ejemplo el liderazgo político de mi país, República Dominicana, que por muchos años, décadas, tuvo unos caudillos, presidentes, encargados de partidos que no daban espacio y lo único que predominaba era esas figuras, y el día que ellos faltaron había un vacío de partido. Bueno, por decir, el dominicano conoce a Balaguer, o sea, el día que murió Balaguer en el 2003 o 2, no recuerdo, o sea, el partido prácticamente no ha vuelto a ser gente, o sea, porque no hubo una formación, hermanos, un relevo, una inversión sobre la siguiente, over the next leg of the run, sobre los que iban a correr, ¿no? Los próximos 100 metros, no hubo una inversión sobre esas vidas. Iglesias mueren, hermanos, por falta de relevo. Yo he visto muchas iglesias, y nosotros como iglesia dominicana tenemos un muy buen ejemplo de cómo venimos a ocupar un local
grande para los fines en ese entonces, de una iglesia que en su momento fue una iglesia de mucha influencia en la ciudad, pero con el avance de los años no hubo un relevo, no hubo una formación, o sea, y a medida que los miembros se fueron muriendo, they went dwindling down, o sea, se redujeron a nada, y era un puñito de gente en un local inmenso y nos invitaron, ¿no? A venir a integrarnos con ellos, realmente era ellos integrarse con nosotros, ¿no? Que éramos lo más, o sea, y ahí estamos, fruto de eso está mi cuñado Alex, ¿no? Que era de esa congregación, o sea, pero era un niño, si no él hubiese sido una persona de avanzada, que no hubiese dejado que se cayese esa iglesia. Necesitamos, hermanos, entender que hay familias y sociedades que decaen por falta de un relevo. No sé ustedes, pero a mí me gusta ver, cogerle el pulso a nuestros campus universitarios. Lo que está pasando en la mentalidad de nuestros jóvenes es penoso, hermanos. La manera en que piensan, la visión de vida. Yo pienso, o sea, yo me casé con 23 años de edad y con 23 años de edad, obviamente yo estoy mucho más maduro hoy con 53 años de edad, pero, pero pienso atrás, ya yo era una persona de influencia en mi congregación, de conexiones con el mundo evangélico de República Dominicana. O sea, yo estaba, digamos, con dientes echados, por así decir, pero yo veo tantas personas jóvenes, o sea, universitarios de 18 a 22 y a un joven adulto, que los veo, como decimos nosotros, como palomos. Lo veo así como que, wow, pero ¿cuándo es que ellos van a aprender? ¿Cuándo van a arrancar? O sea, ¿cuándo van a cobrar como sobriedad de la vida, de que they're world changers? O sea, son personas que pueden cambiar el mundo y pueden influenciar y marcar el curso. O sea, los veo sumamente penosos, hermanos. Eso puede ser fruto de una falta de relevo. Si quien está formando esta generación son el mundo de entretenimiento, los músicos y los actores de Hollywood y demás, hermanos, estamos perdidos. O sea, si no hay hombres y mujeres como usted y como yo, que realmente se invierta en esta juventud que hay hoy en día, el futuro no luce tan prometedor. Usted ha oído la expresión, yo la digo mucho, porque realmente yo soy de los que creo que ya los carros no lo hacen como antes. ¿Cuántos están conmigo? No, esos carros de antes usted le daba y era tanque de guerra y era ahora, hoy usted le da un carro y cebolla porque son hoja de lata, o sea, no hacen los carros como antes. Y yo me pregunto, ¿se traduce eso también en la persona de nuestra generación? Realmente yo miro los hombres de la Segunda Guerra Mundial, o sea, unos hombres. O sea, y yo a veces miro a los hombres del 2024 y yo digo, Dios mío, con esto es que vamos a defender la patria. Eh, así no se puede, hermano. O sea, necesitamos, hermanos, tomar carta en el asunto y nosotros invertirnos en formar y forjar a la imagen de quien mía, no, a la imagen del Señor, con los valores, los principios, el marco de referencia que necesitan para que puedan realmente sobresalir. O sea, yo veo estos jóvenes con los pantalones que, por lo mejor quíteselo. O sea, pues, o sea, y yo he llegado a decírselo a algunos jóvenes, o sea, no de aquí, obviamente, pero, compadre, a mí no me interesa ver tu Fruit of the Looms. Eh, o ande en calzoncillo o póngaselo bien. O sea, pero de las cosas, la moda, o sea, entonces la moda dicta, o sea, lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, y así no se puede, hermano. Necesitamos nosotros saber que el ejército y la influencia, la huella que se va a dejar en esta generación, sobre todo a nivel espiritual, no a nivel cultural, no a nivel de moda, a nivel espiritual, la huella que se va a dejar requiere, hermanos, de hombres y mujeres que han sido procesadas por Dios y que a la vez se hacen acompañar de otros para que ellos experimenten lo que uno ha experimentado. ¿Cuántos están conmigo? Todo el mundo debe de codiarse con personas que les lleve por lo menos una década. Eso es un enunciado mío. Yo recuerdo siendo joven, siempre mi círculo de influencia fueron hombres mayores que yo, por lo menos 10 años mayores que yo, a quien yo le debo tanto. Mi pastor es uno que se invirtió en mí.
Siempre digo, cuando yo llegué a la iglesia con 15 años, él tenía 28 años, pero para mí era como 78. Lo veía como un viejo, pero, pero como el pastor nos tomó a unos cuantos de nosotros y nos formó. Pienso en Isaías. Isaías está por ahí. Por acá está Isaías, que siempre menciono, nuestro pastor, líder de jóvenes, no porque nos llevase 10 años, sino porque era un poquito más serio que Pastor Ben y su hermano y yo y unos cuantos que estábamos en ese grupo de jóvenes. O sea, se invirtió en nosotros. Usted, y yo lo he dicho en otras ocasiones y vuelvo y lo digo de nuevo porque honra a quien honra merece. Cuán agradecido de personas como nuestro pastor Rafael Montalvo, personas como Isaías Lora, gente que se invirtieron, que caminaron con nosotros. Nos metíamos en un carrito, ¿cuál era la marca? Un Fiat. No, la era el de Rafael. Un Renault, sí, un Renault. Y en el Renault cabía el grupo de jóvenes enteros. O sea, y éramos como 19 en ese entonces. Y toditos cabíamos en el Renault, yo no sé cómo. ¿Usted ha visto esos TikToks que abren la puerta y salen como 25 gente por la puerta? Así mismo éramos los grupos de jóvenes, pero en vida real. O sea, no era truqueado. Cuán agradecido, hermanos, de uno tener la oportunidad de sentarse a los pies de personas bien intencionadas. Yo siempre digo, en el caso mío, quizás lo he dicho en otras ocasiones, un grupo de vida que yo dirigía, siendo un muchachón joven, creo que esto fue a partir de que me casé a los 23, como hasta los 27, 28 años, dirigí un grupo en Gasco, una de las zonas más viejas, con unas postalitas de personajes sumamente impresionantes. Entre ellos estaba el señor Julio Postigo, que era encargado de la Sociedad Bíblica Dominicana y dirigía las ferias del libro, un hombre sumamente ilustre, leído, pero un señor anciano ya en ese momento, pero tenerlo en la sala, yo recibiendo de él, pero él recibiendo de parte mía, fue una época hermosísima. Tenía en ese mismo grupo a la señora Ana Bosch, que era la hermana de Juan Bosch, uno de los presidentes de República Dominicana, formando parte de ese grupo de vida mío. Cuántas riquezas esa mujer no nos aportó a nosotros. Sin embargo, dejaba que yo también enriqueciera su vida. Don Georgie Lockhart, que es el abuelo de mi cuñado Alex, un hombre ilustre. Georgie Lockhart, usted pensaba, pero es de Inglaterra, más o menos. Era lo que uno llamaba un cocolo, no una persona con raíces inglesas, pero un hombre sumamente, toda esa familia Lockhart en República Dominicana, poetas, músicos, o sea, políticos, gente sumamente letrada, con muchísima experiencia. Qué bendición. Yo me recuerdo que yo decía, ¿qué yo hago aquí con este elenco de personas en este grupo de vida, tratando de impartirles vida cuando ellos tienen tantas millas? Y era una relación recíproca, hermanas. O sea, donde ellos me impartían a mí, pero ciertamente yo les impartía a ellos. Yo pienso, hermanos, en nuestro ministerio de jóvenes. Y quiero aprovechar todos los que están dirigiendo, no los que pertenecen, los líderes del ministerio de jóvenes, si se pueden poner de pie rápidamente. Pónganse de pie los líderes de jóvenes. Estas personas, hermanos, Soma, Tioni, Rebeca, Eva, Alex, yo sé que por ahí está Rebeca Magaña, Darío, Ingrid y Álvaro, que no están aquí hoy, oren por Sofi, que está malita, Cristín, Camil, Andy, hermanos, Amado, Paula, Constanza, todos estos jóvenes, hermanos, invirtiéndose en nuestros jóvenes adolescentes. Ellos son jóvenes adultos y algunos, como el caso de Darío y Ingrid y Álvaro, son adultos, adultos, excúsame Darío, hay que decirlo. Eva y Alex también, sí, Eva y Alex también. Oye, Eva, se va a salir Eva. Pueden sentarse, hermanos. Démosle un fuerte aplauso a estos líderes. Déjenme decirles, hermanos, they don't have it all together. O sea, ellos no se la saben todas, ni han llegado donde tienen que llegar. Tienen sus propias luchas como jóvenes adultos y como viejos y ancianos que dirigen el grupo también. No, tienen sus luchas, pero cuán loable, hermanos,
la inversión que ellos hacen sobre nuestra juventud. Conversaciones, orientaciones, escuchándolos, integrándolos, de sumo valor. Voy a mencionar dos cositas que me llenan de sumo gozo, que me sacaron lágrimas en estos días. Uno fue terminando el encuentro de hombres. Unos escucharon el testimonio de Víctor, uno de nuestros jóvenes. Héctor, mi yerno y mi hija Raquel, están en Orlando desde el viernes, se fueron. No sabía que Víctor estaba trabajando con mi yerno Héctor. O sea, y Héctor se los llevó a él y a otro empleado para Orlando y estaban ayer en uno de los parques. Ver a Héctor, que es uno de los líderes, dicho sea de paso, del Ministerio de Jóvenes, invertirse en un Víctor. Yo conociendo un poco la historia de Víctor y ustedes los que vinieron al recibimiento del encuentro, que dicho sea de paso, para el año que viene, cuando anunciemos que hay un servicio a las 5, no se lo pierda, hermano. No hay manera de transmitir y comunicar lo que vivimos y escuchamos ese día. Simplemente no hay manera. Solamente que se lo firmásemos y no se lo vamos a firmar para que tenga que venir. O sea, eso fue estupendo. Pero conociendo un poco el testimonio de Víctor, conociendo un poco el testimonio de mi yerno Héctor, sé de dónde nace, ¿no? Ese deseo de echarle el brazo, de integrarlo a su persona, de acompañarlo, de invertirse en él. Loable, le decía a mi esposa el viernes, tengo que asegurarme cuando él regrese, que estuve de cumpleaños, dicho sea de paso el viernes, decirle, Héctor, te quiero aplaudir el hecho de que tú hayas empleado a Víctor, de que hayas tomado ese tiempo de llevártelo de paseo, de que yo sé que no solamente a nivel laboral, sino a nivel eclesiástico, tú tienes un corazón para él. Te lo aplaudo, qué tremendo. Aplaudir a Andy, que no sé si Andy está aquí, dando clases con los jovencitos, está dando clases. Andy por igual vi, o sea que hizo una conexión con este mismo Víctor en el encuentro. Sí, Andy es el moreno bello que toca el bajo. Iba a decir el yerno de Ingrid y Álvaro, pero no están aquí Ingrid y Álvaro. Eh, eh, Chocolate, cariñosamente Choco. Andy hizo una conexión con el mismo Víctor extraordinario. Y creo que fue ese domingo, no, ese domingo no pudo haber sido, en esos días, lunes o martes, vi que subió una foto que fue a pescar, me imagino que con Juan Ortiz y un par de gente más. Y yo sé que Andy no es pescador, ni mucho menos. O sea, yo sé que Andy hizo un esfuerzo por compartir con Víctor en esos días. Y vi fotos, él abrazado con Víctor, con un palo de pesca. Me llenó el corazón, hermanos. Porque de eso se trata. De uno abrazar, ¿no? Y acoger e invertirse, vaciarse en otra persona. No dejar que la gente crezcan como al azar, de modo silvestre. Que nosotros podamos de manera intencional decir, voy a asumir. Y uno no puede asumir a todo el mundo, pero asuma a una persona. Y lo ideal fuera que usted pudiera decir, yo tengo a 3 personas. No, y ojalá usted fuera como el Señor que puede decir, yo tengo a 12 personas. Pero una persona, yo creo que no sería mucho pedir una persona. Porque probablemente hay una persona que lo asumió usted. Yo sé que yo tuve a más de una persona que me asumió a mí y cuán agradecido estoy. Asuma a una persona. De lo que tengo, te doy. Hágalo casi como Pedro. O sea, oro y plata no tengo. O sea, de lo que tengo, te doy. Impártele a los demás. De lo que tú tienes, de tus conocimientos, de tu visión, de tus experiencias, de tu fe, aún de tus flaquezas. Le va a ministrar mucho al otro saber que tú no eres perfecto. O sea, que tú tienes las mismas, the same struggles, las mismas luchas, las mismas preguntas. Hágase acompañar. Me gusta como dice el Salmo 71, si pueden ir conmigo allí, aunque creo que ese va a estar en pantalla. Salmo 71, versículo 17 en adelante. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora que estoy viejo y canoso, ese es David, no yo. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí.
Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Hermanos, esa es la oración que yo quiero que nosotros todos podamos decir. Y no hay que tener las canas y no hay que estar pasado meridiano para hacer esta oración. Aunque no tengas ni la vejez ni las canas, pero con 20 años o 20 y tantos que tiene Andy, él ha entendido esta oración. Quiero compartirle a la siguiente generación el poder de Dios, las maravillas de Dios, que no hay Dios como el Dios a quien servimos. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos abrazar, ¿no?, este gran llamado de multiplicarnos. Digan conmigo, multiplicarnos. Hay una vasta experiencia que viene de los que tienen años y canas, ¿no? Por eso cuando leemos el pasaje de la mujer adúltera, dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a soltar las piedras. Ese orden de soltar las piedras no fue al azar. Es que los más viejos tenían más cola. Los más viejos tenían más razones y referencias mentales cuando Jesús los retó a decir, wow, sí, o sea, yo no tengo calidad moral para tirar la piedra porque tengo esta experiencia, este momento, esta ocasión. O sea, y desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a soltar sus piedras. No hay que estar pasado, hermanos, de edad. Nosotros los más jóvenes, y fíjense el énfasis en nosotros los más jóvenes, hermanos, necesitamos asumir este reto de invertirnos en otros. El potencial de los otros puede ser que repose sobre tus hombros en alguna medida. Uno siembra y el crecimiento lo da Dios, efectivamente. Pero si usted no siembra, no solamente el evangelio, hablando de este énfasis de discipulado, de mentoría, de acompañamiento. Es como dice el Salmo 78, no está, búsquenlo, Salmo 78, a partir del verso 4 hasta el verso 8, nueva traducción viviente también, dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como los antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Te prestarás tú, mi amado, a multiplicarte en otros. Te prestarás tú. Vemos a un Moisés que le impartió a Josué. ¿Cuántos dicen amén? Le modeló el arrepentimiento, le modeló el perdón, le modeló el liderar un pueblo difícil, le modeló la paciencia. Bueno, la paciencia no, pero le modeló muchas cosas a Josué. ¿Cuántos saben que Josué también le modeló a Moisés? Cuando ese joven Josué regresa después de la encomienda de ir a espiar la tierra y que le dieran un reporte a ver qué tal, si pudiéramos marcharle o no. Y aunque 10 de los espías estaban negativos y que no, que imposible, tumben eso no va, Josué decía, no señores, o sea, podemos, no lo miren por una lupa de la NASA, o sea, nosotros nos lo vamos a comer vivos, o sea, y más si Dios ha dicho que marchemos, o sea, con mayor ganas, o sea, me imagino que Moisés fue gratamente impresionado con la fe y la visión que tuvo Josué, porque la edificación es mutua, hermanos. Pero tienes que asumir ese rol de mentoría
para que pueda haber un relevo, porque ¿cuántos saben que un día Moisés faltó? Pero ahí estaba Josué, que había sido instruido a los pies de Moisés. Como Elías con Eliseo. Un día Elías faltó, pero ahí estaba Eliseo. Como Noemí con Ruth, como Bernabé con Pablo, como Bernabé con Marcos, ¿no? Recuérdense ese episodio de Juan Marcos, que Pablo lo sacó del equipo ministerial y no lo quería integrar y que no va conmigo. Y Bernabé, que era tío de Juan Marcos, se compadeció y lo puso bajo su tutela y su ala. Y luego Pablo en 2 Timoteo, mándame Juan Marcos, que me es útil para el ministerio, porque la vida da muchas vueltas, hermanos. Entonces, hay que invertirse en las personas, porque quizás si Bernabé no abraza a Juan Marcos, quizás Juan Marcos no coge vuelo. Si Bernabé no se compadece, dice Marcos, o sea, vamos, la guagua va en reversa, ¿no? Como la canción de Juan Luis, vamos a enderezar el asunto. O sea, y Juan Marcos got it right. Y Juan Marcos no solamente fue quien escribió el Evangelio de Marcos, hello, ¿no? Sino que fue un líder y un ente de influencia en su momento. ¿Y qué decir de Jesús con sus discípulos? Hermanos, cada uno de estos ejemplos vemos que hubo una intencionalidad en las relaciones que se crearon. Durante este mensaje, ¿te han venido personas a la mente y al corazón que tú has dicho, yo voy a abrazar a fulano de tal? Yo voy a caminar, yo voy a asumir a fulano de tal y voy a caminar un trecho con fulano de tal. Le voy a sostener la bicicleta como los padres hasta que pueda pedalear solo. No, y me alegraré que por fin pedalea solo y que le enseñe a otro a pedalear. Y busco al próximo a quien le voy a sostener la bicicleta para que pueda correr debidamente. Dice un dicho, dime con quién andas. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Déjame decirte, tus amigos dicen mucho de quién tú eres. Los libros que tú lees dicen mucho de quién tú eres. Yo cada vez que voy a una casa y veo un librero, sin falta siempre me detengo y miro la cabeza, ¿no? A leer los títulos. Porque lo que la persona lee habla de su corazón. Habla de lo que está buscando. Habla de lo que le interesa. ¿No? Entonces, así como un librero habla del dueño del librero, tus amigos hablan de quién tú eres. La importancia, hermanos, de que nos pongamos bajo el cuidado, la cobertura, no la asesoría, la guianza, no la mentoría de otra persona, de suma importancia. Y nosotros enfatizamos mucho eso aquí, hermanos. Uno está debajo de una mentoría y tenemos personas debajo de la nuestra. Cierro con esto, hermanos. Y esto fue una inclusión última porque lo sentí en mi espíritu y lo busqué. Y pues para lo que pueda valer, algo desconectado de la línea que llevo, pero siendo obediente al Espíritu Santo lo digo. La relación de Abraham con Lot. Abraham, ustedes saben que significa padre de multitudes. Lot significa no velo, cortina. Y ustedes saben que el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? Lo que significa es revelación o el correr de los velos, o sea, el correr de las cortinas, ¿no? Velo quizás es sinónimo de falta de entendimiento. Velo quizás es sinónimo de falta de revelación. Y a veces Dios nos empareja con personas porque Él tiene propósitos de nosotros estar a los pies o bajo la sombra de otra persona. Y a veces nosotros somos tan necios y tan torpes de separarnos y a distanciarnos de esa sombrilla que no nos damos cuenta que nos estamos acarreando grandes males. Entonces cuando los grandes males nos sobrevienen, no sabemos cómo salirnos de ese embrollo. Pero qué bueno que hay un Abraham siempre maduro, ¿no? Que tiene lazos no solamente sentimentales, sino de sangre, porque Lot era sobrino de Abraham. Y Génesis 12 dice,
Génesis 12 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. O sea que doña Gertrude, usted puede arrancar cuando usted quiera. O sea, fíjense que Lot fue con él y me llamó la atención eso, o sea que Lot estaba unido a Abraham. Y por estar unido a Abraham, las bendiciones de Abraham reposaban sobre él. ¿Cuántos están conmigo? Y Abraham y Lot fue con él. En Génesis 13, luego nos dice entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían. O sea, de nuevo, Lot junto a Abraham, ¿no? Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, y por ende Lot tenía sus riquezas también. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, hermanos, lo que sentí era, hay personas que Dios ha colocado sobre tu vida, que quizás tú estás contemplando desprenderte de él o de ella o de ellos, ¿no? Y Dios te dice, permanece bajo la ala y la tutela de esas personas. Porque como en todas las dinámicas relacionales, a veces llegan momentos donde nos pisamos los pies. Llegan momentos, y esto yo no lo estoy diciendo por algún tema que yo sepa, o sea, esta iglesia sufre de una cultura sana y libre de conflictos, gracias a Dios, y permítenos seguir siendo de esa manera. Pero no necesariamente tiene que ser algo ni entre nosotros, ni de la iglesia, ni mucho menos. Que yo sepa, no lo estoy diciendo a la luz de alguna realidad que se esté viviendo. Pero a veces uno se pisa los pies con alguien. Y a veces uno entra en diferencias y una incomodidad. Y uno entiende que lo mejor es cobrar distancia. A veces en el cobrar distancia viene una gran desgracia a nuestras vidas. No porque tu vida dependa de Abraham. ¿Están conmigo, amados? Pero a veces, hermanos, hay una asignación de parte de Dios para tú caminar junto a alguien, porque hay un propósito en ello, hermanos. Porque aunque fuese por una temporada, es allí donde tú debes de permanecer. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Luego el versículo 8 dice, finalmente, bueno, déjame leer la parte anterior, dice, pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno con el otro, con todos sus rebaños y manadas, entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra de los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos, y fíjense que es Abraham que le dice a Lot, el más maduro de los dos, le dice, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la de la derecha. Y si tú prefieres la de la derecha, yo miré a la izquierda. Lot miró con detenimiento a las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección de Zoar. Toda esa región tenía abundancia de aguas como el jardín del Señor a la hermosa tierra de Egipto. Y esto ocurrió antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Ese paréntesis es muy importante. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura, pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Versículo 14, después de que Lot se fue, el Señor le dice a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Hermanos, yéndose Lot,
Dios trae una palabra de ensanchamiento, de prosperidad, de mayor alcance, de mayor influencia. Lot se lo perdió, hermanos, porque, porque había una tensión que él creó con su tío Abraham, o sea, que hizo tienda aparte. Y todos conocemos la historia. O sea, se mudó cerca de Sodoma y Gomorra, una comunidad sumamente perversa. Cuando se habla de comunidades perversas, Sodoma y Gomorra es la referencia, ¿no? Y sabemos todas las connotaciones sumamente perversas, bajas, o sea, que había en esa comunidad. Y allí se vio Lot muy feo, su vida corrió peligro y gracias a Dios luego vemos que Abraham fue con muchísimos hombres y le metió la mano y lo sacó de allí y lo puso a salvo. Perdió Lot su mujer, ¿no? Porque se convirtió en un saco de sal, etcétera. O sea, conocemos la historia. Pero qué penoso, hermanos, que por no permitir la mentoría de Abraham se perdió una bendición. Ese no era mi énfasis hoy, pero obedeciendo al Espíritu Santo, lo digo. Mi énfasis hoy, hermanos, es que tenemos que invertirnos en otras personas y dejar que otras personas se inviertan en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a ser mentores? ¿Cuántos vamos a mentorear a otros? Estemos de pie, hermanos.